Gracias, misericordia y paz, amados hijos de Dios. El Señor pone hoy en mi corazón una palabra que te va a hacer pensar y a mí me ha hecho pensar mucho. Y no solamente pensar mucho, sino también me ha hecho investigar, revisar, porque es un versículo donde no hay una sola opinión, donde no es fácil de interpretar pero que debemos tenerlo presente en nuestros corazones porque si el Señor lo dice es porque algo importante debemos nosotros tener presentes. Y es así, 1 Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, si alguno viere a su hermano, ¿qué hermano estamos hablando? Nuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Y dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, un hermano cristiano que comete un pecado de muerte, que no es de muerte, uno puede pedirle al Señor para que el Señor traiga a su vida arrepentimiento y cambio. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Probablemente, ¿verdad? Estos pecados, unos son pecados que se puede pedir a Dios, ¿verdad? Por esa persona y hay otros que no. Los tipos de pecado. Pero no hay una definición exacta de cuáles son esos tipos de pecado, pero hay unos ejemplos que podemos identificar en la palabra de Dios, donde se puede retratar estos tipos de pecado, ¿verdad? En el estudio que estuve haciendo sobre ese tema hubo un comentario que me pareció que pudiera entrar dentro de este tema que estamos hablando, y es el siguiente. Dice así, lo voy a leer. El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado y se ha negado a escuchar a Dios tan a menudo que ama su pecado y lo considera como cosa más normal y agradable del mundo. Alguien que consecuentemente, ¿verdad?, escucha el pecado y se acostumbra a vivir en el pecado. Y vive en el pecado y no escucha a Dios. No escucha a Dios o no pide a Dios arrepentimiento o cambio. No desea, se mantiene ahí, ¿no? Otros lo han clasificado por tipo de pecado, pecado de adulterio, fornicación, de matar, etcétera. Pero no hay una definición clara y precisa que diga es esto. Solo Dios, porque fíjate, cuando hay pecado de muerte, por el cual no digo que se pida, porque va a ser la voluntad de Dios la que va a finalmente, ¿verdad?, a llevar a una persona, probablemente por sus pecados, a la muerte. Un estudio que estaba viendo decía de que eh, podía ser algún cristiano, como dije inicialmente, ¿verdad?, que consecuentemente vive pecando y, y no se arrepiente. Deshonra al Señor, deshonra el testimonio y bueno, chao, te saco de circulación. No sé. Y los ejemplos que podemos ver en la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay varios, en el Nuevo Testamento podemos ver a Zafira y Ananías, ¿no?, que por sus mentiras, su hipocresía, por su avaricia, Dios los mueren en el acto ahí, ¿no?, por mentirle al Espíritu Santo. A Saúl, el rey Saúl,
¿no? Si bien tuvo una muerte espiritual, ¿verdad? También murió físicamente, ¿no? Se habla también de Moisés y Aarón, que cometieron el pecado de golpear 2 veces la tierra. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y antes de que el pueblo de Israel entrara, pues ellos murieron. En fin, ¿verdad? Dice así, para aquel que cree en Jesucristo su pecado es el no creer y está en condenación. El que persiste en eso, pues seguramente no va a entrar al cielo. Pero mucho cuidado debemos de tener con nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Que vamos a nuestras iglesias, que eh, tenemos un corazón, hablamos que tenemos un corazón dispuesto al Señor y continuamos pecando, seguimos pecando. Y no buscamos arrepentirnos, ¿no? Debemos tener cuidado porque podemos entrar en esta lista de los pecados que son de muerte, ¿verdad? En fin, he ahí, ¿verdad? Una de los temas que Juan está hablando, pero Juan nos da una salida. Él nos dice, ¿verdad? En 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, vamos a levantar nuestra mirada, vamos a pedirle al Señor nos dé un verdadero arrepentimiento, que nos muestre nuestros pecados, ¿verdad? Y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados, lávame los pies, quítame toda esta inmundicia de este mundo y endereza mi vereda nuevamente para seguir en ese caminar contigo. Todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.